Hola amigos, les traigo un nuevo artículo del periódico Los Andes de Puno, Perú respecto a la festividad de la Virgen de la Candelaria de Puno y la influencia boliviana. Título: UNESCO y Candelaria, una propuesta frente a una gran responsabilidad. Escribe el escritor, investigador y músico puneño Américo Valencia Chacón. Fecha: 8 de febrero de 2015. Escuchemos fragmentos del artículo. El reconocimiento de la festividad de la Virgen de la Candelaria como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por parte de la UNESCO, el pasado 27 de noviembre de 2014, ha causado un sentimiento de orgullo y una gran alegría a todos los puneños, y es un gran motivo de celebración. Sin embargo, creemos que este reconocimiento implica también una oportunidad para recapacitar sobre nuestra contribución en la preservación y desarrollo de los valores que nos identifican, e implica también una gran responsabilidad de los sectores dirigentes y autoridades, a quienes concierne el rumbo que tome la cultura del altiplano peruano a partir de este reconocimiento, sobre todo, teniendo en cuenta que este ha sido posible gracias a un previo acuerdo entre los representantes del Perú y Bolivia que, a la letra, indica que en la festividad reconocida, las danzas, música y vestuarios del pueblo de Puno son acompañadas por las danzas, música y vestuarios del pueblo de Bolivia. Es decir, el acuerdo indica que en la festividad de la Virgen de la Candelaria se practican danzas folclóricas tanto de origen peruano como de origen boliviano. Y en estas circunstancias es que cobra vigencia lo indicado en años anteriores en mi artículo Danzas autóctonas de Puno, publicado en dos versiones distintas en Puno y en Lima, véase Valencia Chacón 2007-2010, y que aparentemente no mereció la mayor atención de las autoridades encargadas de velar por el desarrollo de nuestro patrimonio cultural. Las danzas y músicas en el altiplano del Collao fueron y son potenciadas por la superposición e interrelación, en el mismo ambiente territorial, de dos grupos etnolingüísticos nativos, los quechuas y los aymaras, los cuales, al complementarse, producen una mayor variedad de estilos coreográficos e instrumentos musicales. A tal grado, que es de amplio consenso y de reconocimiento oficial que Puno, el altiplano peruano, es la capital folclórica del Perú, debido a la enorme diversidad de danzas y músicas autóctonas con que cuenta, cuyo número supera a cualquier otra región del país. Al respecto de esto último, es necesario que el pueblo de Puno, sus clases ilustradas, sus intelectuales e instituciones folclóricas y culturales, tengan siempre en cuenta que la enorme variedad de danzas tradicionales campesinas aymaras y quechuas diseminadas en todo el altiplano peruano constituyen el único fundamento para el reconocimiento de Puno como capital folclórica del país. Puno no es capital folclórica del Perú, como algunos suponen, debido a los vistosos conjuntos mestizos modernos de origen boliviano, los denominados conjuntos de traje de luces, que en los últimos 50 años han proliferado por doquier en el altiplano peruano, los cuales, si bien tienen gran atractivo turístico, principalmente en la fiesta de la Virgen de la Candelaria en Puno y en los carnavales de Juliaca, en la actualidad todavía no han madurado lo suficiente como para poseer un sello distintivo puneño, un estilo que claramente los diferencie de los conjuntos originales. La aparición en Puno de estos conjuntos de traje de luces obedece a diversos factores sociales, culturales, políticos y comerciales, que no es el caso tratar. La influencia boliviana. Antaño, eran solo los rústicos y antiguos instrumentos de caña los que proporcionaban la música a las danzas tradicionales en las fiestas altiplánicas, decididamente campesinas. Hoy lo son las bandas de metal europeas compuesta por tubas y cornetas las que predominan, proporcionando la música a las variadas danzas mestizas provenientes, principalmente, de Oruro y La Paz, centros de creación y difusión de la música y danza altiplánica boliviana. Estos procesos de modernización y sincretismo, algunos los pueden considerar como fenómenos propios de la denominada nación aymara, de acuerdo a lo cual, los integrantes de esa nación, para elegir sus preferencias, no toman en cuenta la línea divisoria entre Perú y Bolivia, que resulta totalmente artificial, lo que explicaría la adopción por los puneños de las danzas de traje de luces bolivianas. Pero yendo más al fondo del fenómeno,
los procesos y preferencias señalados pueden interpretarse simplemente como fenómenos de la sociedad clasista, capitalista actual, donde están presentes motivaciones que poco tienen que ver con los valores primigenios de las culturas andinas. Se puede observar que son los pobladores de las clases más altas los que eligen estas danzas. Así, la elección de las danzas bolivianas con toda su millonaria parafernalia, sus costosas bandas metálicas con instrumentos importados de la mejor calidad, es sinónimo de prestigio social y de poder social y económico de sus patrocinadores. Están presentes también los intereses comerciales y de mercado que trascienden las fronteras. Además, puede observarse también que los sectores de mayor poder adquisitivo existentes tanto en el Perú como en Bolivia que prefieren las danzas mestizas de traje de luces, en general, tienen un desprecio implícito por la vestimenta campesina y los sencillos instrumentos tradicionales, los lavacumos, pinquillos y sicus. Así, los propios indios o mestizos de las clases superiores mantienen sentimientos de menosprecio al indígena raso, campesino y pobre, aunque, seguramente, con las excepciones del caso. La influencia de la música y danza boliviana en Puno ha sido una constante a lo largo de varios decenios. Y se explica por varias razones. Puede señalarse el hecho de que Bolivia es un país donde el pueblo aborigen, aymara y quechua, y también el mestizo, tiene mucho mayor poder social, económico y cultural que los aymaras, quechuas y mestizos del lado peruano. Asimismo, la ciudad de La Paz, que es la capital de toda una república, se encuentra situada en el mismo altiplano, mientras que Puno no es sino un departamento muy alejado de la costeña capital del Perú, olvidado por la clase gobernante criolla, que es muy ajena a la idiosincrasia sociocultural del pueblo puneño. Es evidente que La Paz y Oruro, que han desarrollado unas clases de gran poder adquisitivo y son sinónimos de prestigio social, se constituyen en los centros de la cultura altiplánica a los cuales la periferia sigue, imita. Son los lógicos focos de cambio y desarrollo de la música y danza de todo el altiplano, que va de lo tradicional campesino a lo popular mestizo. Sus propuestas de innovación son aceptadas por todos los pueblos altiplánicos, incluidos los que están situados en la parte peruana. De este modo se explica claramente que el devenir de la danza y música boliviana ha repercutido y repercute notablemente en Puno y aún en otros lugares fuera del altiplano. Aunque está documentado que anteriormente se presentaron en forma esporádica algunas diabladas de Oruro en Puno, es a partir de la década del 60 del anterior siglo que tales danzas irrumpen y proliferan en la fiesta de la Candelaria. Los conjuntos de traje de luces provenientes de Oruro con música proporcionada por las bandas de metal, se incorporaron a la fiesta en forma progresiva y en desmedro de las danzas originales puneñas. Enrique Cuentas Ormachea, 1995, indica, en su obra principal sobre la cultura popular del altiplano peruano, que fue en 1964 el año en que se presentó en Puno la tradicional diablada de Oruro, fecha emblemática en mi opinión pues marcó el inicio de la invasión de los bronces en la ciudad, y el punto de partida para que en los años sucesivos se incrementara el número de conjuntos de traje de luces de origen boliviano en la festividad de la Virgen de la Candelaria. El reconocido escritor puneño con quien mantuve una fecunda amistad y colaboré con la transcripción y análisis musical de las danzas presentadas en su obra detalla incluso la coreografía de la Diablada de Oruro, que el mismo director del conjunto boliviano le explicó, Ibid. 266 a 267. Ante la irrupción de las danzas de origen boliviano surgieron algunas voces puneñas que se opusieron al fenómeno. Uno de los principales opositores fue el músico, integrante del Centro Musical y de Danzas Teodoro Valcárcel, maestro carolino y pintor de la Escuela Laica Cota, Roberto Valencia Melgar, padre del autor del presente escrito. Su artículo, Puno, capital folclórica del Perú, publicado originalmente en el diario Los Andes de Puno, 20 de febrero de 1968, y divulgado por el Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Peruana, www.cidemp.org.
En su honor al fallecer el 2007, da cuenta claramente de la irrupción de las danzas bolivianas en Puno en la década del 60, y la pérdida de genuinas expresiones de danza puneñas. Ha sido últimamente señalado en múltiples publicaciones peruanas y bolivianas y no abundaré en el mismo. Otro importante músico puneño, Julián Palacios Ortega, publicó también en el mismo diario Los Andes, 12 de marzo de 1968, un artículo en defensa de la posición de Roberto Valencia, titulado, El sicuri puneño y la diablada de Oruro. En ese, Palacios indica, refutando a Víctor Villar Chamorro, que no hay pequeñas variantes insensibles de estilo y técnica, como afirma el señor Villar entre la danza puneña y orureña, y claramente detalla las diferencias del sicuri puneño y la diablada boliviana, que ampliamente suscribo. La música de la diablada de Oruro tiene compás binario de 2/4, es marcial, de cadencia ligera, y aire vivo, casi siempre en tono mayor y con un fraseo de estructura cuaternaria que lo emparentan con el pasodoble o una marcha con tresillos, todo lo cual determina una coreografía monótona, con desplazamientos casi militares, de paso continuo, esencialmente rítmico y calisténico, con variantes intermitentes cada 4 pasos o tiempos musicales, o múltiplos de este número de pasos. Esta música requiere el concurso de una banda tipo militar. El sicuri, porque esta fue su denominación primigenia en Puno, tiene una música de compás mixto binario ternario de 2/4 y 3/4, en diversidad de combinaciones y predominando el primero. Es además en modo eólico, similar al tono menor excepto en el intervalo de la tónica a la séptima, que es de un tono, es más melódica, sincopada, de cadencia más pausada y con fraseo de estructura mixta de 2, 3 y hasta 4 y 5 compases. Con todos estos elementos, tan diferentes de los enunciados para la modalidad boliviana y a los que la utilización de las pusas dan un espíritu tan especial por su inconfundible sincopación, se llega forzosamente a la consecución de pasos de danza y una coreografía muy peculiares. Bástenos con observar la espontaneidad y ausencia de toda rigidez y monotonía de nuestro sicuri. La música del sicuri puneño, a la que se refiere Julián Palacios, constituye el género musical que se denomina con el mismo nombre, sicuri, huayño altiplánico interpretado por un conjunto de sicus. Este género ha sido ampliamente recopilado y estudiado por el autor del presente artículo. Antes de emigrar a Lima, Roberto Valencia Melgar alcanzó a publicar otro artículo, por el cual fue vilipendiado y amenazado, Verdades amargas en torno al folclore puneño, Los Andes, 7 de febrero de 1970. En este artículo, entre otros puntos, indica lo siguiente: Puno, la capital folclórica del Perú, posee el más rico filón de música y danzas típicas, es dueño de maravillosa polifonía y policromía de imponderable belleza, sin embargo, no se estimula y muy por el contrario, se le pospone. Los únicos que valerosamente se sostienen en el baluarte inexpugnable de sus zampoñas son los nobles sicuris puneños. Sensiblemente, danzas de singular originalidad como los llameritos, los choquelas, los pulipulis, por no citar más, se pierden en la bruma del recuerdo. De los 22 conjuntos afiliados a la llamada Federación Folclórica Departamental, solo los 4 conjuntos de sicuris son auténticamente puneños: los sicuris de Mañazo, los sicuris Obrero, los sicuris Panificadores y los sicuris de Juaraya. A ellos mi admiración y respeto. En las últimas décadas del siglo pasado, a partir de la década del 70, al influjo del gobierno nacionalista del general Velasco y con la acción de instituciones como la Asociación Juvenil Puno, Asociación de Estudiantes Puneños en Lima, que a partir de 1971 reivindicó al sicu como instrumento fundamental de la cultura musical puneña, la fiesta de la Candelaria en Puno incrementó, año a año, el número de conjuntos de sicus, incluyendo estilos y tradiciones que originalmente solo aparecían en otras zonas del altiplano peruano. Los conjuntos de sicus se mantienen firmes al paso del tiempo y la modernidad en la ciudad, rivalizando con la potencia sonora de las tubas y cornetas. Hasta aquí, la síntesis de una historia que puede no agradar a algunos puneños a ultranza, pero como músico e investigador puneño es mi obligación exponerla en honor a la verdad,
Amicus Plato, sed meilla isamica veritas. 8. Una propuesta de desarrollo cultural oponerse al hecho que el pueblo puneño tome como suyo danzas concebidas en el lado boliviano es un despropósito cultural, porque como bien se ha dicho, una cultura no puede delimitarse por una frontera artificial, como es la que existe entre Perú y Bolivia. En términos culturales no tiene sentido la intangibilidad de una danza, que solo la utilicen los bolivianos. La influencia entre culturas y subculturas musicales y de danza existirá siempre y no hay ley o normativa que lo impida. Y aún la influencia entre culturas musicales disímiles es posible y ocurre. Así, las raíces del tango argentino y el vals peruano son europeas, y en realidad no tiene importancia el lugar de origen de una tradición, sino los rasgos distintivos que la constituyen, una vez asentada en un lugar. Es verdad, sin embargo, que la influencia en esta última centuria ha sido largamente en un solo sentido, desde Bolivia, La Paz, Oruro, hacia Puno, debido a las entendibles razones históricas, geográficas, socioeconómicas, culturales y comerciales ya anotadas, las cuales se traducen, principalmente, en que el pueblo boliviano, el mestizo aymara boliviano en particular, ostenta mucho mayor poder que el pueblo puneño para desarrollar su cultura. Así, es necesario reconocer que en el proceso de lo mágico a lo popular en el altiplano, hasta hoy, la parte boliviana del altiplano ha tenido la iniciativa, lo cual también se debe a la desidia de las autoridades de cultura puneñas, de la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno y de algunas organizaciones importantes de puneños, como la Asociación Cultural Brisas del Titicaca en Lima, las cuales, en general, se han limitado a caer disende y usufructuar con y de los beneficios de la influencia boliviana y de sus modernas danzas mestizas de traje de luces, y no propiciar, paralelamente, una política cultural de rescate y desarrollo de los propios valores musicales y de danza que se dan en abundancia en Puno. Creo que con el reconocimiento obtenido de la festividad de la Virgen de la Candelaria por la UNESCO es tiempo de que estas instituciones realicen una sana autocrítica y se fijen objetivos culturales claros en ese sentido. Por mi parte, como investigador de nuestra cultura, sugiero en primer lugar que las instituciones citadas deben dar un lugar privilegiado real, no solo declarativo a las danzas y músicas genuinas de Puno. Sugiero, también, que tanto en Puno como en Lima, Brisas del Titicaca, se incentive la creación de una o varias escuelas de danza y música puneña, que se dediquen a investigar y desarrollar nuestras tradiciones, tal como las que, desde hace décadas, existen en Oruro y se dedican a crear las nuevas versiones de las danzas conocidas. Y, para poner de ejemplo otro lugar fuera del altiplano, necesitamos escuelas similares a las escuelas de samba de Río de Janeiro, que año a año modernizan y crean nuevas coreografías, nuevas vestimentas, nueva música para las tradiciones que se dan en el Carnaval de Río. Asimismo, una de nuestras tradiciones que debemos tener en cuenta en este empeño son los conjuntos orquestales de sikus solos o acompañados con otros instrumentos, si se trata de lograr mayor potencia sonora. Estos conjuntos pueden constituir el sello distintivo de nuestras danzas modernas, ya que los puneños desde hace décadas, hemos mantenido y desarrollado las tradiciones de sikus más que en la parte boliviana. Asimismo, respecto a las danzas, contamos con hermosas expresiones que se prestan para ser desarrolladas de inmediato, como son las huifalas quechuas de Azángaro, entre otras. Tenemos, en este sentido, como diría el gran poeta César Vallejo, muchísimo que hacer. Reitero, para finalizar, que la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO a la festividad de la Mamita Candelaria implica, en verdad, para los puneños, una gran responsabilidad.